Los aztecas. Los aztecas fueron un pueblo mesoamericano que fundó la Ciudad de México, de origen olmeca. En el siglo XV era uno de los estados más poderosos de la entonces región mesoamericana. Construyeron 25 templos que imitaban las formas de las montañas. En estos lugares se hacían los sacrificios tanto humanos como los de los dioses. Tenemos hoy en día la posibilidad de conocer cuáles eran las leyes de esta vasta cultura, así como cuáles eran las penalizaciones por el incumplimiento de las mismas. El origen de México Tenochtitlan se da a conocer en el códice llamado Tira de la Peregrinación. Su historia comienza cuando los chichimecas, tribu de los pueblos nahuas, salieron a la isla de Aztlán, la que según hipótesis se encontraba situada en Sinaloa, en un recorrido que dura siglos, hasta llegar al Valle de México, en el año 1325. Ya establecidos, el Imperio Azteca fue una entidad de control territorial, político y económico que existió en la zona central de Mesoamérica durante el posclásico tardío, antes de la llegada de los españoles. Formalmente estaba integrada por los dominios de la Triple Alianza, conformada por Texcoco, Tlacopan y México. Cabe mencionar que la mayor parte de los territorios bajo el dominio de los Altepelt coaligados pertenecían a los mexicas. La expansión de Triple Alianza tuvo lugar después del declive de Azcapotzalco como el centro político dominante en el Valle de México. En esta ciudad fue vencida por alianza de los mexicas y los acolhuas aproximadamente en 1430. A partir de entonces, los territorios del Imperio Azteca se fueron ampliando hasta llegar a ocupar estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. La extensión del territorio no únicamente se dio de manera geográfica, sino que también en cuanto a la lengua, la cual fue el náhuatl, convirtiéndose en idioma oficial de gran parte de Mesoamérica, sustituyendo inclusive las otras lenguas ancestrales. El tener el mismo lenguaje permitió que estos pueblos compartieran ideología, tradiciones, deidades y ritos. El gobierno de los aztecas se consolidó en un principio como teocrático, pasando a ser monárquico posteriormente y finalmente en una figura de imperio. En su etapa teocrática, el Tlatoani era la autoridad máxima, electa por un consejo integrado por representantes de los grupos de personas emparentadas o clanes en que se dividía la sociedad. Dada su cosmovisión, el gobernante era considerado de origen divino, sin que existiera una separación entre las acciones de gobierno y las religiosas. Ello debido a que se gobernaba en nombre de los dioses. En ese sentido, la finalidad de los guerreros estaba subordinada al fin religioso, en la que el mismo gobernante era un sacerdote. En la etapa monárquica, los aztecas mantuvieron un gobierno no hereditario, ya que cuando murió un emperador, el Consejo Supremo, o Tlacocan, conformado por miembros de la nobleza, elegían entre estos al nuevo Tlatoani. La elección del Huey tlatoanino seguía en la línea en la descendencia. Podía ser nombrado no necesariamente un hijo, sino un hermano o un sobrino. Durante el imperio, cuando el tlatoani debía tomar decisiones fundamentales, deliberaba con algunos asesores. El más importante fue el Cihuacóatl, quien colaboraba en el gobierno y lo reemplazaba en caso de ausencias. Igualmente, el gobierno lo conformaban funcionarios como lo eran los jueces encargados de vigilar el cumplimiento de las normas y los guardianes de los depósitos de armas del Estado azteca. Se basaba en lo que hoy podemos concebir como burocracia constituida por sacerdotes, inspectores de comercio y recolectores de impuestos. De manera general, es posible anunciar a los Huey tlatoani aztecas. Tenoch de 1325 a 1367. Chimalpopoca de 1415 a 1426. Tizoc de 1481 a 1486. Auizolt de 1486 a 1502. Moctezuma II de 1502 a 1520.
Cuitláhuac de 1520 a 1520, Cuauhtémoc de 1520 a 1521, cuando cae Tenochtitlan. El derecho azteca. Texcoco, concebido como uno de los integrantes de la Triple Alianza, dio prominentes legisladores y organizadores, cuyas leyes rigieron a la sociedad de México. Entre ellos encontramos a Techotlalanci, quien fue un gran legislador que presidió a Nezahualcóyotl. Este creó tribunales en la capital y las ciudades subyugadas al imperio de la Triple Alianza. Igualmente encontramos a Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, considerado el fundador del derecho mexicano. Era un gran organizador y legislador de Texcoco. Bajo su mandato se elaboraron 20 leyes que en su mayoría abordaban temas de carácter penal. Igualmente, bajo su mandato se emitió un segundo documento con aproximadamente 18 leyes referidas a los delitos como la alta traición a la patria, delitos especiales de guerra, delitos de embajadores y jueces, y por último, delitos privados. Fue en realidad Nezahualcóyotl quien desarrolló un eficaz sistema jurídico que, además de seguir su señoría, ordenó buena parte del territorio controlarlo por la Triple Alianza. Ubicación del Imperio Azteca. Los aztecas se establecieron en México Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estados ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. En el sistema social, la sociedad de la cultura azteca parece ser una sociedad fundada en aspectos religiosos y militares. Aquellos que tenían más poder eran los sacerdotes, seguidos de los jefes militares. Los nobles pipiltin eran parte de la élite militar y religiosa, y dentro de ellos salían elegidos los emperadores aztecas Tlatoani. Luego seguían los altos funcionarios del imperio. Los altos funcionarios administrativos y militares recibían la denominación de tecultli. Eran escogidos por el soberano azteca y tenían una serie de privilegios, no pagaban impuestos y vivían en grandes residencias. La organización social azteca o mexicana estaba formada por calpullis, conjunto de comunidades que tenían relaciones de parentesco, religión y reciprocidad en un mismo territorio. Dentro de cada calpulli existían diferentes clases sociales, ya que la sociedad azteca estaba estructurada de forma jerárquica. Sus principales centros urbanos eran Tenochtitlán, Coatepec, Chapultepec, Iztapalapa, Iztapam, Tlacopan, Coyotepec y Texcoco. La pirámide de la sociedad azteca estuvo estructurada de la siguiente manera. Nobleza, el grupo social con mayores privilegios eran los pipiltin, constituido por las familias de los gobernantes, sacerdotes, la clase militar, como los guerreros jaguares y águilas, y los jerarcas de los capullis. Los nobles poseían tierras, sirvientes y eran educados para ser los futuros funcionarios del imperio. Un privilegio de ellos era el consumo de chocolate. El pueblo, debajo de la nobleza azteca, se hallaban los hombres comunes, Macehualtin, que podían ser los artesanos, los comerciantes y los campesinos. Sin embargo, los grandes comerciantes poctecas eran personas muy respetadas y con muchos privilegios como tierras y un tribunal de justicia comercial. Además, cumplieron labores de espionaje en otros territorios, por ende, su importancia para el imperio azteca. Más abajo se hallaban los calpuyec, administradores de una especie de barrios. Inicialmente fueron elegidos por los habitantes de los barrios, pero con el tiempo empezó a ser indicado por el soberano. El comercio externo era realizado por poderosas corporaciones de comerciantes, los poctecas, que gozaban de grandes prestigios en el imperio azteca por sus actividades económicas, pero también por proporcionar información al emperador azteca Tlatoani de otros pueblos mesoamericanos. El comercio de objetos lujosos era monopolizado por ellos. Debido al rápido enriquecimiento de este sector de la sociedad, fueron ganando gradualmente poder y distinción. Los poctecas vivían en sus propios barrios o capulli
y se diferenciaban de los mercaderes comunes o tlecamananqui. La mayoría de los artesanos trabajaba vinculado al señor y muchos se establecieron sus talleres en palacios y templos. El impuesto de los artesanos era pagado con objetos de su especialidad y no eran obligados al trabajo colectivo. La mayor parte de la población la conformaban los hombres libres, con derechos a cultivar un pedazo de tierra para la sobrevivencia de su familia. Sin embargo, eran obligados a pagar impuestos en mercaderías, prestar el servicio militar y trabajo colectivo, como construir, conservar y limpiar carreteras, puentes y templos. Los esclavos, llamados tlacotin, ocuparon la jerarquía inferior de la sociedad azteca. La mayoría eran esclavos debido a las guerras, otros por cometer delitos graves y una pequeña parte debido a las deudas que no pudieron cancelar, cayendo en una condición de servidumbre. Los tlacotin formaban el estrato social más bajo, compuesto generalmente por los prisioneros de guerra, condenados, desterrados, etc. A cambio de casa y comida debían ser obedientes a sus amos, aunque eso no significaba que eran esclavos, pues podían recuperar su libertad y poseer bienes. Sistema jurídico azteca. Conductas antisociales. Los aztecas comprendieron un sistema de conductas antisociales. Para ello, las conductas antisociales se consideraban faltas y delitos sancionados por la ley, contra la propiedad, como el robo o el vandalismo, o contra las personas, como cualquier tipo de agresión, acoso o coacción. Delitos. El sistema jurídico estaba bastante controlado por el ámbito religioso, por lo que incumplir con algo en relación a los tributos de sacrificio suponía ponerle a los agresores en una dura situación, dado que los supuestos delitos eran los siguientes. Primero, delitos contra la religión, blasfemia y robo de objetos sagrados. Segundo, delitos de guerra, asesinato sin autorización al prisionero de guerra, pérdida de abastecimientos y sacrificios innecesarios del soldado. Tercero, delitos comunes, robos de alimentos, adulterio, homosexualidad, violación, prostitución, fraude, robo de muebles, homicidios, promiscuidad y traición. Cárceles. En esta época y para esta cultura existían 4 tipos de cárceles. La primera, Petralcalli. Esta se encargaba de encarcelar a individuos que habían cometido delitos considerados como no graves. Segunda, Caucalli, designada a los que estaban castigados a la pena capital. Tercera, Teilpiloyan. Esta estaba designada a encarcelar a individuos que habían cometido delitos considerados como graves. Y la cuarta, Malcalli, destinada para los prisioneros de guerra. Castigos. Los castigos se iban desde el aislamiento social hasta la pena de muerte, pasando por el encarcelamiento. Los tipos de castigos eran: pinchar el cuerpo con púas de maguey, atar a las personas todo el día, hacer aspirar el humo de chiles asados, amarrar a las personas semidesnudas en el bosque por la noche, confiscación de muebles, esclavitud, decapitación, lapidación, cortar labios de orejas y el ahorcamiento. El sistema jurídico de los aztecas era demasiado brusco con los acusados, además de ser muy primitivo. Aportes jurídicos. Primera, los tribunales aztecas surgieron como desenlace natural para superar la etapa primitiva de la autotutela, manera violenta de solucionar los litigios, de tal modo que los juzgadores se encontraron revestidos de la facultad jurisdiccional otorgada por el Estado para dirimir las controversias suscitadas entre los miembros de la comunidad. Segundo, el pueblo mexica fue uno de los que estuvo mejor organizado política y socialmente en la América precolombina. Debido al control que ejercieron sobre otras comunidades, alcanzaron un desarrollo formidable y como derivación lógica impusieron un sistema jurídico político, de tal forma que la influencia que ejercieron en aquellos núcleos independientes antes de la conquista española fue determinante. Tercero, al describir la organización de las instituciones judiciales mexicas, hacemos una reminiscencia obligada del México prehispánico, que reviste aspectos de interés para el jurista e historiador del derecho, evidentemente por el grado de desarrollo que alcanzaron en comparación con otras tribus de Mesoamérica. Se llega a afirmar constantemente el asombro de los conquistadores europeos ante el sistema de administración de justicia en esta civilización. Cuarta, los pueblos del Valle de México dieron especial importancia a su organización judicial. Basta decir que la elección de los juzgados de primera instancia estuvo guiada por las cualidades del mismo, formados con los valores más altos,
los jueces estaban destinados a resolver los asuntos planteados ante ellos, bajo la consignación de ser funcionarios honorarios y ejemplares para la comunidad. Estos eran severamente castigados en comparación a los otros porque tenían que dar ejemplo. Quinta, el derecho prehispánico se significó por su amplio sentido de orden común y bienestar general. Desde un análisis holístico se aduce la importancia del sistema jurídico azteca, revestido de dureza y rigor, y como consecuencia natural de ello, una administración de justicia que no perdió aquellas propiedades. Otros aportes. Primero, los aztecas destacaron en la construcción de ciudades, la ciencia y las variadas expresiones de arte. Segundo, tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario que constaba de 18 meses, de 20 días cada uno y 5 adicionales. Tercero, fabricaban vestidos de algodón. Cuarto, sus cerámicas se caracterizaban por sus vasijas policromadas con figuras. Quinto, la goma de mascar fue otro importante aporte de los aztecas. Ellos fueron los primeros en mascar la savia que secretaban los árboles. Sexto, también le dejaron al mundo entero los sabores de chocolate y vainilla. Y séptimo, algunos instrumentos musicales.